vampiros, pero Jesús, vamos a identificar a nuestros amigos lo primero. Vamos a hablar de la tipología vampírica. De la tipología. Lo que es un vampiro, ¿no? Realmente. Eso es. Bueno, aquí hay mucha leyenda siempre alrededor de todos estos temas, igual que la semana pasada cuando hablamos de los hombres lobos, pues decíamos que había una parte de enfermedad, que era la licantropía, y había pues una parte de folclore, de leyenda, de tradiciones, y muchas veces se mezcla, ¿no? Esos dos terrenos son muy difusos y es muy difícil deslindar lo que hay de verdad y lo que hay de leyenda, de fantasía, de ciencia ficción. Y de hecho, fíjate que la novela más clásica, ¿no?, la de Bram Stoker, donde se habla de Drácula, pues se basó remotamente, ¿no?, en Vlad Dracul, en este voivoda de Valaquia, y por eso pues es una persona non grata desde hace tiempo, ¿no?, pues en toda esa zona de Transilvania, a Bram Stoker, precisamente por dar una imagen deformada de lo que él intentaba, que era un vampiro genuino, y desde luego Drácula no era ningún vampiro genuino, ¿no?, a pesar de la literatura. De ahí esa confusión siempre que se genera, no solo con su novela, sino con todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho. Parece que Drácula es el primero de los vampiros, con él nace la saga, pero había vampiros antes de él. Claro, es que vampiros, si nos metemos en la mitología griega, pues ya se habla ahí de la impusa, de la lamia, en fin, de seres femeninos vampíricos que tenían las mismas características que después en muchas de las novelas se han encargado de difundir. Por lo tanto, cuando se habla de los orígenes siempre nos quedamos cortos. Cuando la semana pasada hablábamos de un origen casi histórico, ¿no?, que era el que mencionaba Heródoto, pues bueno, sí, se podía establecer en aquel pueblo de los neuros, más o menos, ¿no? Pero cuando se habla de vampiros ya no es tan fácil, ¿no?, porque aquí hay mucho más de leyenda que de realidad, a diferencia de los hombres lobos. Fíjate que los hombres lobos sí que tienen esa consistencia real, hay cantidad de testimonios, de datos, que bueno, después han sido mal interpretados a lo largo del tiempo, y sobre todo con las crónicas, y mucho más con los procesos inquisitoriales, cosa que en los vampiros hay más de literatura, más de leyenda, ¿no?, que de realidad, pero también hay realidad. Por lo tanto, ¿qué es un vampiro? Hombre, básicamente el vampiro es aquella persona muerta que vuelve a renacer a través de una serie de rituales, de procedimientos. Uno de ellos es la ingesta de sangre humana, ¿no? Por eso, por la ciencia, fíjate que incluso algunos han querido elevar a ciencia toda esta teoría y práctica del vampirismo, lo llaman la upirología, ¿no?, que sería un poco pues lo que llaman la magia póstuma de los no muertos, es decir, intentar estudiar las causas, la tipología, las circunstancias, características que tienen este tipo de personajes llamados vampiros. Y claro, cuando empiezas a hablar de la tipología nos damos cuenta que no solo hay un vampiro, sino que hay muchísimas clases de vampiros. Dos muy claros sería lo que es el vampiro físico, el vampiro que chupa la sangre sin más, y el vampiro psíquico, que eso lo tenemos casi a diario y en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, que es aquel que te chupa la energía vital, ¿no? Y eso sí que muchos de los oyentes seguro que tendrán experiencias reales y directas. Y dentro de los vampiros psíquicos hay mucha tipología que ahora entraremos en detalle. Yo animo a los oyentes, luego tenemos la tribuna libre, la tribuna abierta, donde se propone toda clase de asuntos, pero uno de esos asuntos puede ser ese. ¿Os habéis encontrado alguna vez con un vampiro psíquico? ¿Os habéis encontrado en la oficina o en vuestro lugar de trabajo o en casa con alguien que succiona vuestra energía vital, que os deja realmente apagados? Yo creo que todos podríamos enumerar unos cuantos casos. ¿Verdad, Carlos? Sí, además Jesús ha dicho dos cosas muy importantes. Lo primero es que en torno al vampirismo hay una enorme literatura. Ya decía Rousseau en el siglo XVIII que sobre los vampiros se sabe todo. Y decía que sobre los vampiros se sabe todo porque tanto la literatura como los estudiosos, como actualmente el cine, han creado tal mito sobre el vampiro que el vampiro es el más real de los seres irreales. Hasta el punto que, bueno, hay incluso características sobre su comportamiento, como son, de qué se alimentan, de qué viven. Es decir, hay toda una mitología en torno a un ser que no existe, pero al cual se le ha dado unas determinadas características de personalidad, de fuerza, de características de vida, incluso de comportamiento social, que no existen con los hombres lobo. O sea que un siglo y pico antes de Bram Stoker ya se sabía todo sobre los vampiros. Sí, lo que pasa es que Bram Stoker hace dos cosas fundamentales para la transición al vampirismo actual. Lo primero, es cierto, él elige dos personajes reales con los cuales crea uno solo, porque lo que hace Bram Stoker es que se fija en dos voivodas de Valaquia, es decir, en Vlad Dracul, el famoso caballero del dragón del orden del emperador Segismundo, y en uno de sus hijos, Vlad Tepes, Vlad el Empalador, una verdadera bestia humana, así como suena, que tenía como adorno en su palacio de Tirgoviste un bosque de empalados de 7 kilómetros de largo, es decir, 3,5 de largo más 1,5 de ancho, donde había 20.000 empalados, que incluso Mehmed II, el emperador turco que tomó Constantinopla, se quedó literalmente aterrado. Sí, además, yo pensaba que mis genízaros eran lo peor, pero anda, que este. Sí, bueno, claro, es decir, aprovechando el temor que él había infundido, pues, debido a una serie de guerras comerciales con las ciudades alemanas de Transilvania, a las cuales intentaban monopolizar el comercio con las cosas del Mar Negro, pues generaron en Occidente, los colonos sajones de Transilvania generaron en Occidente una leyenda tremenda acerca del voivoda de Valaquia. Eso Bram Stoker lo funde
en una novela, por otro lado estupenda, la verdad es que Drácula es muy buena, y crea una leyenda muy atractiva acerca de seres de la noche que se alimentan de sangre humana, que encima además tienen un matiz que ha sido el éxito del vampirismo frente al hombre lobo. Nosotros decíamos en broma que los hombres lobos son peludos, huelen mal, viven en el campo, en tanto que el vampiro de Bram Stoker, que es el que hereda el cine, es elegante, es noble, es otra cosa. Sí, aún así, en esa tipología, Jesús, de los vampiros, hemos hablado de estas clases, pero también podemos aferrarnos a la hipótesis médica. Hay gente que realmente, a lo mejor por algún asunto psíquico, tiene una necesidad imperante de beber sangre, ¿no? Aunque sea de otros animales. Claro, esa es una de las explicaciones que se dan a estos casos de vampirismos aislados, de gente que se sabe que ha matado a sus víctimas por beber su sangre, por desangrarlas. Entonces, bueno, ahí hay una enfermedad, aparte de una locura, lógicamente, porque esa gente, pues al final son internadas, incluso fueron asesinadas, fueron matadas, fueron ajusticiadas. Entonces han intentado explicar desde un punto de vista médico, pues bueno, estas circunstancias, esta necesidad imperiosa de beber sangre humana, ¿no? Porque bueno, se puede beber otro tipo de sangre animal, pero parece que ellos no están satisfechos hasta que no beben sangre humana y en grandes cantidades, como si tuvieran una necesidad de la hemoglobina para regenerar un poco las células de su organismo. Bueno, se han dado varias explicaciones, ya digo, desde ese punto de vista médico. Dos de ellas es, bueno, pues lo que se llama la hematodixia, y otra es la porfiria. Fíjate que la porfiria ya se mencionó aquí la semana pasada cuando hablábamos del hombre lobo, pero que es una enfermedad que tiene unos rasgos tan genéricos que también pueden encuadrar perfectamente algunos de estos casos de vampiros, ¿no? O los que incluso se autodenominan ellos mismos vampiros. Y bueno, pues más o menos resumo un poco que es una enfermedad congénita, procede de un gen recesivo que se asocia a una alteración en la síntesis de la hemoglobina. La hemoglobina ya sabemos todos que es el pigmento que da color a la sangre. Bueno, pues una de esas características o consecuencias de la porfiria es la fotosensibilidad. Es decir, estamos hablando de los vampiros que tienen hábitos nocturnos y no diurnos, a pesar de todo eso de abierto hasta el amanecer, de las películas estas mexicanas que les da para hacerlo de día, pero bueno, no deja de ser una especie de variante heterodosa al tema clásico. Pero eso, Jesús, porque no utilizan Ray-Ban, ¿no? Claro. o factor de protección 100, como Blade. Y bueno, aparte del aumento de vellosidad, que eso sí era muy característico de los hombres lobos, pues bueno, parece que este tipo de enfermedades, algunos de los tipos de porfiria, se corrige con inyecciones de hemoglobina, claro. Esto ahora se puede hacer, en el siglo XVII y XVIII era impensable, y algunas de las personas que padecían esta enfermedad pues necesitaban ingerir sangre humana. Pero como no podían, pues tenían que asesinar a esa... Quiero decir que fijaos qué curioso, porque las demostraciones médicas de la hematodipsia, bueno, hubo intentos ya de explicar científicamente el vampirismo desde el propio siglo XVIII, en el cual se pensó que existía una variante genética humana que tenía tendencia a la ingesta de sangre de seres humanos, o de animales en cualquier caso, pero que la hematodipsia lo que sí que está demostrado es que no genera tendencia alguna al asesinato. Entonces, ¿cuál es el problema que ha generado esta historia de los vampiros? Pues el problema es cuando los psico-killers, en el sentido del asesino psicópata, tienen además hematodipsia. Por cierto, hablando de psico-killers, debemos prometer a nuestros oyentes un programa especial dedicado a psico-killers, ¿eh? Vale, hay que hacer un programa especial dedicado. ¿Quieres que no duerman? ¿No? Así. Posiblemente vamos a intentar prepararlo, Jesús, Carlos, para el martes que viene. Bueno, sí, vamos a hacer uno de nuestros famosos rankings, ya muy afamado. Una lista de los 10 más famosos vampiros, entre ellos el vampiro de Hannover o el de Düsseldorf, por ejemplo. Eso es. Vale, pero no se lo van a creer cuando lo contemos, esto es real, ¿eh? Bueno, macabro, ¿eh? Pues queda prometido los 10 más famosos psico-killers vampíricos de la historia el próximo martes aquí en nuestros monográficos Zona Cero. Pero sigue, Carlos. Bueno, pues hablamos de eso, es decir, que cuando se mezcla una psicopatía como enfermedad mental de un asesino, es decir, un asesino psicópata, que además parece hematodipsia, y se han dado muchos casos de historia, ya verán la semana que viene lo que es bueno nuestros oyentes. Bueno, pues en esos casos, claro, la leyenda que se genera detrás es tremenda. Si lo unimos que en algunos casos podían estar vinculados a la porfiria, que es una enfermedad hereditaria, pues peor aún, porque entonces estábamos entrando ya en la estructura que hablábamos de los hombres lobo con los neuros, es decir, la estirpe. Bueno, pero hay que decir que mucha gente estaría muy complacida siendo vampiro, pero supongo que habrá vampiros, al menos habrá leyendas donde hay vampiros que se pretendan curar o quieran curarse. Sí, claro, lo que pasa es que lo tiene un poco complicado, porque para curarse el vampirismo no hay ninguna solución. Pero claro, siendo lo que tú nos has contado, Carlos, que se sienten súper depredadores... Sí, no? Además es que no pueden contenerlo. Yo creo que voy a contar un poco por encima, aunque muchos... Los grandes aficionados al cine vampírico ya lo sabrán, cuál es el supuesto efecto que tiene la mezcla de la sangre de un vampiro con la sangre humana. Se supone que el proceso del intercambio de sangre, ya sea porque el vampiro ha bebido parte de tu sangre y ya te ha alterado la tuya, o bien por cualquier otra función posible, es decir, ¿por qué no, por ejemplo, una transfusión?
genere automáticamente una absorción por parte de las paredes del estómago y del cuerpo del que ha recibido la sangre del vampiro, de forma que entra en su cuerpo como si fuera en cierto modo un virus. Entonces, este proceso hace que la sangre vampírica vaya consumiendo en una lenta absorción la sangre humana clásica o normal, de forma que los efectos que va sintiendo el mordido por el vampiro, pero no muerto, es decir, no muerto del todo, es decir, que todavía no está muerto, son muy lentos. Es decir, él primero empieza a notar la repulsión por el día, poco a poco no puede comer, tiene una extraña sensación de ansia incontrolada por beber sangre, decaimiento, insomnio, trastornos psíquicos, lagunas de memoria o incluso llegar a la esquizofrenia. Sin embargo, si el vampiro ha consumido más sangre de la que el cuerpo necesita para poder sobrevivir, en ese caso el que ha recibido el ataque no puede sobrevivir y muere. De esa forma ya todos los oyentes saben cuándo, por eso un vampiro puede a una persona convertirlo en vampiro, o cuándo, por el contrario, puede utilizarlo como alimento, es decir, lo mata. Sí, vamos a hacerlo muy gráfico para nuestros oyentes. Tomemos como referencia la película Drácula, la última, sí, que está muy bien. Ahí tenemos a una chica que yace en el lecho, que está en el lecho y recibe la visita periódica de Drácula. Exacto, en este caso se está convirtiendo en una vampira. O sea, ella se está convirtiendo. Sí, porque en este caso el vampiro no decide acabar con su vida, es decir, no hay una absorción de sangre superior a lo que necesita el organismo humano para poder vivir, y por lo tanto sigue viva, pero tampoco hace una conversión automática, dado que es imposible, sino que hay un proceso, iba a decir genético, en el cual los genes, la sangre del vampiro va contaminando como si fuera una enfermedad el cuerpo humano, de forma que el sujeto humano lo que va percibiendo es su progresiva y lenta conversión en un vampiro. Sin embargo, al llegar a ese extremo ya está muerto. Si ya no es una persona, es otra cosa. Tomemos otra escena, Jesús, de la película, y es cuando ese acto de amor sublime que Drácula le propone a Elisabetta, a su enamorada, en el océano de los tiempos, a lo largo de los tiempos, y entonces le ofrece su sangre. ¿Aquí qué experimenta Elisabetta? Buena pregunta, que te lo conteste ella. En fin, es muy difícil ahí entrar en este tipo de cosas. Es verdad que se basa más o menos en la literatura que pudo haber manejado no solo Bram Stoker, sino después posteriormente, ¿no? Sí, pero aquí el vampiro no ataca, sino que le ofrece la inmortalidad, ¿no? Le ofrece la inmortalidad, claro. Que ya ves que es una inmortalidad también ficticia, porque un vampiro puede morir, ¿no? Son eternos, ¿no? Ya es algo erróneo, ¿no? Y de hecho uno de los procedimientos que se utilizaban era cortarle la cabeza, por eso, porque no se regeneran sus órganos. Por lo tanto moría directamente. La inmortalidad es ficticia, salvo pues eso, que estés totalmente apartado del mundo, ahí con tu ataúd debajo del brazo y sin tener prácticamente contacto con los humanos, salvo para degollarles vivos, ¿no? Lo que comentabas de esa escena es una mera interpretación. Está claro que lo que le ofrece es el elixir vital. Fíjate que estamos aquí entroncando con las teorías más clásicas de la alquimia. Arnau de Vilanova, uno de los alquimistas más famosos, además natural de Valencia, él comentaba que la sangre era uno de los líquidos vitales donde se podría extraer ese licor, el licor vitae, que servía además para generar, o regenerar en este caso las células, y no tanto conseguir la inmortalidad, sino prolongar la vida, ¿no? Que la muerte natural, la muerte física, pues alargarla lo más posible gracias a esa especie de regeneración que tiene esa sangre, la sangre humana, y esa sustancia que para él era pues uno de los condicionantes del elixir vital, uno de esos elementos que ya sabes que los alquimistas han ido buscando por otros procedimientos. Otros alquimistas, que es curioso porque hablaban de dos fluidos que tiene el hombre, en cuyo, que contendría un poco ese germen de inmortalidad, y lo que hace que se vaya preservando un poco la especie. Uno sería la sangre y el otro sería el semen. Es algo curioso, y además con bastantes connotaciones que podría explicar en parte esa actitud rijosa y muy lujuriosa de los vampiros, ¿no? O sea, solo se hace un poco la cuestión, si quieres, más folclórica de la ingesta de la sangre, pero esa necesidad de hacer el amor, de fornicar continuamente, en parte se podría explicar desde el punto de vista de este tipo de teorías alquímicas que necesitan también el semen. El semen, claro, estamos hablando ya en este caso de vampiras, no de vampiros, para, según ellas, regenerar también ese tipo de células en sus organismos. Todos nos acordamos de la mandrágora, ¿no? Claro, sí, lo que ocurre es que, fijaros que aquí hay una cosa muy curiosa, y es que Jesús ha dicho, y además es verdad, que los alquimistas y en general ya la humanidad desde siempre ha intuido que la sangre tenía algún tipo de poder.
Porque por una sencilla razón la sangre es necesaria para vivir. Sí. Que la transfusión como concepto, como idea, ¿puede vivir la gente con la sangre de los demás? Eso debe intuirlo Calvino, eso, Sí, seguro. Así acabó mi desarrollo. No, pero la verdad es que se intuía desde hacía bastante tiempo. Es decir, había la sospecha de que si la sangre era un fluido necesario para vivir, ¿por qué no podía pasarse de una persona a otra exactamente igual que de hombres a mujeres pasa el semen? Lo que pasa es que el resultado del segundo sí está probado, es decir, nacen niños. Pero sin embargo, ¿cómo se podía hacer eso con la sangre? ¿Puede la sangre ser un alimento de inmortalidad? Esa es la leyenda del vampiro, realmente. Es decir, la sangre es el elemento que le permite al vampiro ser eterno. Vuelvo a lo mismo, eterno, no inmortal. Los vampiros son seres físicos. Entonces, como seres físicos, no he dicho personas ni seres humanos, pueden morir, es decir, más que morir, pueden desaparecer. Entonces su desaparición es, en cierto modo, es el equivalente a la muerte, es decir, su incapacidad de realizar o de progresar o de regenerar su existencia. Los vampiros no pueden transmutar sus almas, es decir, entre otras cosas porque no tienen. O sea, el vampiro no tiene reencarnación. Claro, exacto. Entre otras cosas por eso, han perdido su alma, dado que por eso son eternos. Sí. Lo que quiero decir con esto es que aunque las películas habitualmente suelen utilizar el sistema de la estaca, que es el clásico, una estaca en el corazón, porque de esa manera se supone que se le impide poder regenerarse y poder, más que regenerarse, se le impide poder despertar. Algunas leyendas centroeuropeas consideran que si la estaca es arrancada del cuerpo, el vampiro vuelve a la vida. Es decir, la estaca no acaba con él, la estaca le deja en estado de suspensión. Es como la criogénesis, como si te congelan. Sí. Si te dejan detenido, es como la pausa de un vídeo. Pero si alguien te quita la estaca, podrías volver a regenerarte. En tanto que hay otras formas que acabarían con la existencia del vampiro de manera completa. Voy a citar como el 1, 2, 3. La primera, el fuego. Ahora Jesús puede citar la segunda si quiere. Pero bien quemado, oye. Bien chamuscado, churruscadito, desde luego. Sí. No, por eso, porque no olvidemos que es un cuerpo físico. Por lo tanto, como un cuerpo físico que es, puede sufrir cualquier deterioro, cualquier mutilación. Allí se mezclan mucho las leyendas, eso de que no se reflejan en los espejos, pues es mentira, eso sí que es folclore, porque al ser un cuerpo físico, un espejo reflejaría perfectamente eso. Lo que pasa es que, bueno, eso formaba parte de esa leyenda para identificar a un vampiro que de otra forma pues pasa desapercibido, y bueno, lo del espejito pues daba muchos recursos, a pesar de que también ya sabes que alrededor del espejo hay todo un simbolismo y toda una magia negra que podría explicar en parte eso. El crucifijo, Jesús. Lo decía Borges, porque el espejo multiplica a las personas. El crucifijo. Vamos a ver, el crucifijo también entraría dentro de lo que es la leyenda. El crucifijo, como símbolo cristiano, se pensaba que los no muertos, los vampiros, pues desde luego aborrecían todo lo que era lo cristiano, lo religioso. De hecho también se hablaba del crucifijo, de las hostias consagradas, ¿no?, de las sagradas formas, de tierra de cementerio también consagrada. Todo este tipo de cosas se pensaba que le podían repeler, ¿no? Lo cual también era mentira, porque alguien sin escrúpulos como un vampiro no se retraía ante ese tipo de simbolismo. Pero es curioso porque actuales cazavampiros, bueno, pues hay uno muy curiosillo, que dice ser descendiente de Lord Byron, ni más ni menos, que se llama Sim Manchester. Pues este hombre, este ciudadano inglés, que en algunos casos he leído que es reverendo, pues se dedica con su crucifijo en ristre, ¿no?, ir pues a los cementerios, a los viejos caserones, donde él cree que hay este tipo de residuos psíquicos y vampíricos, ¿no?, y personas que dicen ser vampiros, pues para, conjurarles, y sobre todo eso con un crucifijo, ¿no? Es algo interesante. Yo creo que el hombre pues está más para allá que para acá, claro, pero sí es uno de estos insólitos cazadores de vampiros que de vez en cuando salen en la prensa. Lo de los crucifijos, ya digo que no tiene más historia que todo aquello que es sagrado se piensa que sirve para ahuyentar el mal, y aquí es cuando se asocia al vampiro pues a una de las personificaciones del demonio, del maligno, de Satán, de Lucifer. Bueno, pues el crucifijo se pensaba que podía ahuyentar, pero no deja de ser una mera aportación literaria al tema. Aquí podemos aportar, como queda ya establecida, la geografía vampírica, porque estamos hablando de Europa siempre, ¿no? Pero sí, bueno, las leyendas vampíricas son mundiales. Lo que ocurre que las únicas que han tenido trascendencia cultural y literaria son las que proceden de Europa occidental, además, sí. Porque en Europa del Este no abandonaron nunca la forma
meramente legendaria, es decir, serían algo parecido a lo que hemos citado al principio del programa en España de las guajas asturianas o de las guajas cántabras o algunas variantes de las guajonas, sí, o de las meigas usonas. Exacto, meigas usona o algunas variantes de lamias que también son vampiros, en cierto modo. Pero vampiros en Asia, vampiros en África. Sí, pero forman parte del mismo tipo. Bueno, entraríamos como los hombres lobo. En todos los sitios hay, hablamos en África, ¿te acuerdas? De hombres chacal, hombres leopardo, hombres león. Bueno, pues siempre en todas las culturas hay algún tipo de ser que chupa la sangre, pero yo que no abandona la estructura folclórica. Donde abandona la estructura folclórica para formar parte de verdad de las leyendas, no de las leyendas, sino de la cultura, así, con palabras mayores, es en Occidente. Y se lo debemos fundamentalmente no solo a Bram Stoker, sino a la literatura gótica que empieza en Inglaterra a finales del 18, de la cual Bram Stoker es un directo heredero, y a una serie de relatos occidentalizados de leyendas del centro de Europa, principalmente de los Balcanes, donde las huilas, las bukchovas, todos los bichos extraños que vivían entre los bosques y que se alimentaban de la sangre de los seres humanos, dejan de ser personajes del folclore y de los cuentos para pasar a ser personajes grandes de la literatura, cada vez más elaborados, cada vez con más personalidad, cada vez con un tipo de vida más sofisticado, hasta el punto de que, bueno, la literatura vampírica es un subgénero muy grande dentro de la literatura fantástica occidental. Pero, por cierto, ¿qué me decís esa estupenda ristra de ajos de las Pedroñeras? ¿Con eso podemos combatir al vampiro? Eso también forma parte de la leyenda. Sí. O sea, no se conoce dentro de las crónicas reales, ¿no?, por llamarlas así, ningún caso de un vampiro que se asuste por una ristra de ajos, absoluto. Sí tiene una pequeña explicación médica, y es que el ajo en grandes dosis pues sí puede producir pues alteraciones en el riego sanguíneo, y eso pues un vampiro, por ejemplo, que chupara la sangre de alguien que tuviera esa gran concentración de ajo, porque antes se ha ingerido el solito una ristra de ajo, sí le podría provocar pues ciertas dolencias, igual que cualquier persona, ¿no? Pero bueno, sin más trascendencia o sin más comentario que esto, pues bueno, desde el punto de vista médico. Lo de los ajos es un poco lo que ocurre con las rosas silvestres. Ha dicho que son como dos productos que sirven para ahuyentar a los vampiros. De hecho, en el siglo XVII había lo que se llamaban los jardines vampíricos. Eran este tipo de jardines, nosotros estamos hablando ya del mundo anglosajón, que se hacían alrededor de las casas, donde plantaban, entre otras cosas, por supuesto, ajos y rosas silvestres, en la creencia de que estos productos vegetales ahuyentaban a los vampiros, a los que ellos pensaban que podían tener este tipo de influencias negativas en su hogar, ¿no? Bueno, no hay más realidad que determinados efluvios que pueden transmitir este tipo de plantas y que pueden ahuyentar a los vampiros según ellos, pero entendidos más como espíritus que como personas físicas, porque una persona física cuando quiere ir a chupar la sangre desde luego no se va a parar ante una ristra de ajos, para que también forma parte de esa literatura, de ese folclore, que bueno, que fue muy socorrido sobre todo por muchísimos autores y no solo por Bram Stoker. Sí, lo que sí que es verdad es que hay causas naturales de muerte que en la literatura ha tratado de evitar porque no tienen mucha gracia, sería muy fácil de esa manera acabar con los vampiros, y que sin embargo sí forman parte de las tradiciones centroeuropeas, algunas para desgracias de personas que fueron acusadas de vampirismo, como por ejemplo la inanición, es decir, dejarles morir de hambre. Se supone que el vampiro no tiene por qué morir de hambre, entraría al igual que en el caso de la estaca clavada en el corazón, en una estructura, en un estado de suspensión, que queda simplemente dormido. Sin embargo, la falta de alimento lo que le puede hacer es perder fuerza. Y esa pérdida de fuerza puede ser que sea devorado por alimañas o que sea fácil víctima de los seres humanos que de esa manera pues podrían, por ejemplo, pues quemarlo, por ejemplo. Eso se practicó en procesos judiciales en el centro de Europa como fórmula para probar si una persona era vampiro o no. Se le dejaba simplemente morir de hambre y así comprobar si era vampiro, y claro, por supuesto se moría. Ya comprobamos la semana pasada cuando establecimos nuestro monográfico sobre hombres lobo que en el siglo XVI-XVII pues Europa era un sitio estupendo donde íbamos todos detrás de todos persiguiéndonos, pues tú eres hombre lobo, tú eres vampiro, ¿no? Igual pasó en los Balcanes con los vampiros, coincidió. Hubo plaga. Sí, hubo plaga, además hubo plaga coincidiendo ahí curiosamente con el final de un paroxismo de violencia que curiosamente en la zona de los Balcanes acaba con la ocupación turca, a partir del cual pasa a ser un momento de relativa tranquilidad, sobre todo para ver cómo estaba el resto de Europa entonces en las guerras religiosas, principalmente entre católicos y protestantes. En lo que era el Imperio Otomano no. Sin embargo, hay una especie de exceso de la aparición de casos vampíricos en los finales del siglo XVI y XVII, que coincide con la gran época de las brujas y de los hombres lobo en la Europa occidental. ¿Por qué el siglo XVI y XVII? Pues la verdad es que merecería un estudio ya en serio. Pero estábamos muy surtiditos en esos siglos, ¿eh? Sí, bueno, prácticamente toda la formación de las leyendas que luego recoge Bram Stoker están ahí. En Valaquia, en Transilvania, en Moldavia, en Serbia, en Bosnia, de las leyendas de los vampiros que luego van a dar la formación de lo que es el mito de Drácula,
son prácticamente en su mayoría leyendas de los siglos XVI-XVII, que es cuando se consolidan de verdad, que es cuando hay el mayor índice de apariciones vampíricas y de creencia de la existencia de vampiros entre nosotros. La verdad es que debe ser un siglo muy interesante para lo sobrenatural. No, y los vampiros ejercen una fascinación natural sobre el ser humano. Yo recuerdo una visita a Budapest, donde contemplé extasiado un castillo, y que no, es el castillo de Drácula. Que no lo era, Brasov, ¿no? Pero claro, no es... digo, ¿pero qué me está contando? El castillo de Drácula aquí en Budapest, precisamente. Dice, sí, no, es una réplica que tuvimos que hacer para los turistas porque lo pedían, es que no lo exigían, ¿no? No les estropees el chollo. Claro. La gente va a visitar estos lugares por seguir la ruta de Drácula, que así es como yo lo he leído en este tipo de folletos turísticos. Dice, visita la ruta de Drácula. Que encima la evita bastante. Entonces, que utilizan parajes que no coinciden ni por la ubicación geográfica donde estuvo Drácula, ni el lugar, porque son muchas veces reconstrucciones pues de este siglo, ¿no?, que han intentado hacer lo que tú comentabas, pues por reclamo de los turistas. Si eso da dinero, pues ahí tienes tú un castillo, y te pondrán incluso la celda donde estuvo recluido, ¿no?, pues Drácula en sus últimos años. Claro, es que si nos ponemos a examinar esos folletos podemos ver como hay 4 o 5 castillos supuestamente de Drácula, ¿no? Es tremendo. Los Cárpatos es la zona natural de Drácula. ¿Sí? No, más al sur, es un poco más al sur. Vlad Tepes, los dos Vlad, tanto Vlad Dracul como Vlad Tepes eran voivodas de Valaquia. Es decir, ellos ni siquiera eran transilvanos. Es decir, los transilvanos eran sus enemigos, por decirlo de una manera. Son los que crean la leyenda del vampiro. Y además, dentro de los habitantes de Transilvania no fueron ni los rumanos, que al fin y al cabo eran válacos también. Pero bueno, esto es una cuestión política un poco retorcida. Transilvania era un feudo de Hungría. Había tres naciones que se consideraban lo que ellos llamaban nacio acepta, es decir, naciones con derecho a participar en la dieta, en el parlamento, que eran los húngaros, los colonos alemanes, los sajones, y los Settler, que eran probablemente originarios de algún lugar del este de Europa, de los Urales o de Asia. La población mayoritaria, que es la misma que hay ahora, es decir, los rumanos, los valacos, no tenían derecho. Cuando el príncipe del sur, es decir, Vlad Tepes, que es voivoda de Valaquia, y sus aliados al principio moldavos, se enfrentan con las ciudades alemanas, lo que están haciendo en cierto modo es saber que cuentan con el apoyo de la mayor parte de la población campesina de la zona. Por eso Vlad Tepes es un héroe nacional. Claro, no era un héroe nacional para los que empalaba. Es decir, pero realmente, para los rumanos y para la gente de la época que eran el pueblo oprimido, al fin y al cabo sí lo era, porque se enfrentaba con sus dominadores. Por eso toda la leyenda negra sobre los vampiros la recogen colonos alemanes, personalizando en determinadas personas reales lo que eran las leyendas de vampiros de la gente que vivía en el lugar, que no eran tampoco alemanes. Entonces toda esta leyenda y toda esta mitología la recogen los grandes impresores del occidente de Alemania, transmitidos por los colonos sajones. Y claro, a partir de ahí se genera una literatura sobre el vampiro que va definiendo paso a paso al vampiro como tiene que ser, como un perfecto monstruo chupasangre. Chupasangre, sí, pero también vemos ese pequeño apunte romántico y nacionalista, ¿no? Ese apego a la tierra que tiene el vampiro, siempre estar en contacto con su tierra natal. Sí, es verdad, sí. Por eso cuando se habla de las zonas geográficas de influencia de los vampiros, casi siempre se habla de esas mismas zonas, ¿no?, de los Balcanes, el área próxima a los Cárpatos, de la antigua Transilvania, que actualmente pues sería parte de Hungría, de Rumanía, de Moldavia. Hay como una tendencia al terruño, ¿no?, sí, que se da en otras leyendas menos conocidas. Hablábamos antes de los orígenes del vampirismo y se decía pues que podía ser entre el siglo XVI y el siglo XVII, y es verdad que a partir del siglo XVII es cuando más leyendas surgen en esa zona concreta de Centro Europa, ¿no? Pero hay unos antecedentes europeos muy curiosos, menos conocidos, que es el del conde Struch, por ejemplo, de un conde catalán también, de alto linaje, que participó en la batalla de la Nava de Tolosa en 1212, y que después cuenta la leyenda que por una maldición de unas hechiceras de Lampurdán, pues este hombre se convirtió en vampiro. Hubo unas muertes muy sospechosas, sobre todo de niños, que moría de forma inexplicable. Eso después se podía explicar por otro tipo de dolencias, ¿no?, y más en la Edad Media, donde se moría por casi por cualquier soplo. Pero sí generó toda una leyenda alrededor de este hombre, del conde Struck, que no formará parte de esos psico-killers, pero sí que merece la pena porque es un personaje a mitad de camino, ¿no?, entre lo que es la leyenda y la historia, porque se sabe que existió y hasta ha dado origen a uno de esos dichos o refranes catalanes, que es tener mala estruga, que es tener mala suerte. Bueno, pues lo de estruga vendría del apellido de este noble de Struck. Yo animo a los oyentes a participar el próximo martes de este monográfico, porque vamos a analizar un ranking de los más principales psico-killers de la historia. Pero vampiros. Y uno
uno, vampíricos, y uno, viendo el listado de víctimas, uno no entiende cómo hemos llegado a ser humanidad, porque es increíble. Tantas bajas a lo largo de tanto tiempo, y fíjate, se sigue multiplicando la población. Y seguimos. ¿Seremos un virus de verdad? Pues yo creo que sí. Un virus que tiene galla ahí encima de la corteza que no sé cómo quitarse encima. El otro día estaba viendo el balance de bajas de diferentes batallas y digo, no, esto es imposible, esto es una exageración. ¿Cómo es posible que Alejandro Magno matara a 100.000 personas en la de Aviso y solo sufría 120 bajas? Pues es evidente que no lo hizo. Claro. Sin embargo, cuando vean el parte de bajas de alguno de los simpáticos seres que vamos a comentar la semana que viene, parece de broma, porque algunos pueden ser dignos. Bueno, hay casos que yo no sé si son asesinos que han ganado una batalla, porque es que dejaron el lugar totalmente hecho polvo, si no quedó nadie alrededor. Hay algunos casos de asesinos vampíricos que, claro, han ido haciendo crecer la leyenda por la razón de que eran verdaderos depredadores, pero en serio, de su zona. Sí, que hacían lo que Anne Rice, por ejemplo, considera que hacen los vampiros modernos de Nueva Orleans, que ya pinta en sus novelas. Es decir, eso, cazar personas. Sí, bueno, yo creo que todos nos quedamos con esa imagen ideal de empezar con el vampiro, ¿no? Esos vampiros guapetones que tienen cierto ideal. Que son terribles, sin embargo, luego las novelas de Anne Rice. Son verdaderos cazadores, viven de la gente que tiene alrededor. Claro, donde se establece una comunidad empiezan a desaparecer las personas. Si hay una especie de efecto, causa-efecto, que se llama. Por cierto, Carlos, incluso hay muchos amigos llamando, muy interesados en el asunto del vampirismo psíquico. Bueno, ¿cómo protegernos de un vampiro psíquico? ¿Sabéis alguna fórmula? Alejarse. Sí, bueno, vamos a ver, como el vampiro psíquico efectivamente es alguien que nos está chupando la energía, o nosotros creemos que nos está chupando esa energía, ese fluido vital, y nos encontramos pues como muy decaídos, como algo, vamos, como esa sensación de haber hecho un gran esfuerzo a sabiendas de que no lo has hecho, y que se condiciona directamente con la presencia de ese ser humano que estuvo contigo, y que por la razón que sea, bien por una discusión o sencillamente por el mero contacto físico, pues te sientes como decaído, ¿no? Cuando hablamos de un vampiro psíquico, la única defensa es psíquica también, claro, ahí no puedes ponerle un escudo dándolo de mazazos en la cabeza. Claro, hay un principio esotérico, mágico, que se ha dado siempre, ¿no? Y siempre se ha dicho que es que la energía sigue el pensamiento. Si tú piensas que no te puede hacer ningún daño, o te protege psíquicamente, pues creándote una especie de barrera o de energía que rodea todo tu cuerpo, una especie de esfera de luz en la que tú estás dentro, bueno, pues eso es uno de los remedios más eficaces, a pesar de que es de lo más intangible e invisible, pero de lo más eficaz para defenderte de este tipo de personas, porque es como si estuvieras poniendo una muralla, una coraza psíquica en este caso, pero antes la tienes que visualizar, ¿no? Y te impide, no solo eso, sino, es lo que se comenta, por ejemplo, en sesiones pues espiritistas y cosas similares, para protegerse, que es meterte en esta especie de burbuja de luz, incluso de distintas tonalidades, por ejemplo una luz dorada, pues parece que tiene una mayor vibración, un mayor grado de protección, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es uno de los sistemas que incluso psíquicos y personajes pues muy destacados dentro del mundo de lo paranormal, como era Dion Fortune, por ejemplo, esta mujer que escribió verdaderos tratados de defensa psíquica, pues es lo que recomendaba, no solo para los vampiros, sino para cualquier influencia nefasta que tuviera que ver con algún tipo de espíritu demoníaco que pudiera abordarte. Bueno, pues yo creo que si somos vampiros psíquicos, no sé si somos conscientes o no, Carlos. Pues ¿Somos conscientes de nuestro asunto? Espero que no. Que no somos conscientes de que somos vampiros psíquicos. Eso te lo da mucho la energía. Fíjate que la gente que es muy pesimista, que está depresiva y tal, muchas veces son sin darse cuenta. O sea, el vampiro psíquico no tiene por qué ser consciente, sino inconsciente. Sí. El vampiro psíquico es aquel que necesita recargarse de energía. ¿Por qué? Porque está bajo. Sus constantes son tan bajas, por eso, porque puede estar pasando una depresión, o sencillamente porque es una persona, pues con mala suerte, con mala estruga, ¿no? Como decíamos antes, como dicen los catalanes. Entonces, las personas positivas, felices, alegres, tal, esos nunca van a ser vampiros psíquicos. Bueno, entonces queda constatado que en nuestro monográfico Zona Cero no somos vampiros psíquicos, porque somos felices y estamos siempre muy optimistas. Y salimos reforzados, o sea, que eso es el mejor síntoma para saber que no somos ninguno vampiro psíquico. Era como salían de algunos castillos, algunos de los que contaremos la semana que viene, salían reforzados. ¿Reforzados? Sí. Menos aquella condesa, ¿no?, que fue rodeada y... Era ella la que salía reforzada. Era ella. La Báthory. Salía reforzada. No sé qué decir de las campesinas del lugar en varios cientos de kilómetros a la redonda. Sí. Pero ¿por qué tanto conde y condesa? ¿Os habéis preguntado? Sí, es interesante eso. La verdad es que es un estudio. Sí, habrá que comentarlo. Bueno, Guy de Rey era mariscal de campo. Será más. Pero lo hizo en su retiro, ¿eh? La verdad es que le dio
la afición cuando ya estaba retirado y feliz. Curioso, y la mano derecha de Juana de Arco. ¿Qué le pasó para que este hombre cambiara tanto, no? Pues el descanso en el campo francés. Pues intentó liberarla, dicen que contrató una tropa de mercenarios, intentó llegar a dicen que estaba enamorado de Juana de Arco. Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido que estaba enamorado. Y posiblemente hubiese cambiado la historia de ese hombre y a lo mejor la de Francia. Y luego la de los 200 y pico niños. No, si no hubiera muerto, si no lo hubieran quemado a Juana de Arco, desde luego otra cosa hubiera pasado, porque yo creo que fue a raíz de la muerte de Juana de Arco cuando este hombre parece que se trastornó. Yo que creo que lo de Juana de Arco formaba parte del teatrillo mundial. Tenía que ocurrir como ocurrió. Era así, ¿verdad? Sí, si no algo fallaba. Era necesario, ¿no? Bueno, pero ese es el fin trágico de los héroes salvadores, y en este caso de las heroínas. El de Juana de Arco es uno de los casos más interesantes. Bueno, ¿de qué Juana de Arco? Porque sabes que después se habló de otra Juana de Arco. Sí, la famosa carta, ¿no? La famosa carta de Castilla. Que decía que no había muerto, sino que se corrió toda una leyenda y que sobrevivió. Pero esa es una leyenda... muy interesada, claro, era una leyenda interesada. Yo estoy convencido que es una leyenda sebastianista, como la del mito del rey Arturo que vuelve. Pero que hubo muchísimos testimonios, ¿no? Diciendo, aseguraban que habían visto a Juana de Arco rediviva casi, ¿no? Sí, pero se sabe que era mentira. Pero que Jesús, ¿qué es eso? Es decir, ¿cuántos Sebastián ha habido en Portugal después del Alcázar Civil? Muchísimos. Es el quinto imperio. Con las apariciones por Morten, pues... Claro. Pero bueno, la Juana de Arco que todos queremos fue la que fue quemada, ¿no? La que fue quemada, la histórica. Pues ha sido nuestro monográfico a Zona Cero, hoy dedicado a los vampiros.